continuar con esta serie que estamos viendo, que es acerca de la identidad de nuestro Mesías Yeshua y los aspectos más básicos de su identidad que deberíamos ya conocer a la perfección, pero de repente se nos escapan ciertos detalles que hemos estado recordando. Recuerden que la idea es poder explicarlo con nuestras palabras de una forma práctica, de una forma sencilla, tener la enseñanza fresca para poder compartirlo con otras personas. Esto obviamente, pues una vez que si estamos compartiéndole a alguien o discipulando a alguien, pues ya hemos visto las lecciones anteriores, ya hemos hablado acerca de la autoridad de las Sagradas Escrituras, de la historia de la nación de Israel, de los pactos que el Eterno hizo con Israel a través de ciertos hombres, ciertos siervos, y llegamos a Yeshua porque dijimos que en él se cumplen todas las promesas y todos los pactos que el Eterno hizo, y todavía hay cosas que están por cumplirse, y es por eso que tenemos que conocer muy bien a nuestro Redentor y Mesías. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo en estas clases. Y ya vimos la nacionalidad, la semana pasada vimos el nombre y dijimos que esta semana íbamos a hablar acerca de la fecha de nacimiento. Yo les encargué si podían investigar algo para compartir, entonces si lo hicieron, pues ahorita se va a ver cuando empecemos con la clase, a ver si investigaron o no. Entonces, a ver, les voy a preguntar, a ver qué saben, qué han escuchado. Vamos a ir por acá con la hermana Belita. Es nada más un test, así, rápido, sencillo. Hermana, ¿usted qué ha escuchado acerca de la fecha de nacimiento de Yeshua? ¿Sabe de alguna fecha aproximada o qué fecha se dice? ¿Qué fue o en qué temporada? Okay. Pero en el tiempo en el que él nació y todo eso, no de los pastores y todo eso, entonces no concuerda con la fecha que tenemos que según la distribución para en diciembre. ¿Y sabe cuál sería una fecha como más real que ha escuchado? ¿Una fecha más probable? Si no es en el 25 de diciembre, ¿cuándo podría ser? ¿No se acuerda? Ok, no pasa nada. Estamos viendo aquí que se acuerda. No, el 6 de enero tampoco. A ver, por acá sí, hermana. Como dice que murió cuando tenía 33 años y medio. Ajá. Entonces, si murió cuando tenía 33 años y medio y murió entre marzo y abril, se cuentan 6 meses y da septiembre, octubre. Ok. Y esa es la festividad de Sukkot. Ok, Es muy muy bien. fácil, ¿Todos saben explicarlo así como lo hizo la hermana? ¿No? Así como lo explicó. Bueno, vamos a ir con esa primera teoría que nos plantea la hermana, primera forma, si están de acuerdo, pero vamos a analizarla así como que despacito, para que ustedes tengan toda la información y ya pueden explicarlo así de rápido como lo hizo la hermana. Entonces tenemos una primera forma, que es la que nos comenta la hermana. Bueno, las escrituras nos dicen que Yeshua comenzó su ministerio ¿a los cuántos años? A los 30. A los 30 años. Eso sí lo dice la escritura, eso sí lo encontramos así, tal cual. Lo encontramos, por ejemplo, en Lucas 3:23. Ahí nos habla acerca de cuando Yeshua fue bautizado, o bueno, se le dice bautizado, pero que hizo una inmersión con Yohanan el inmersor. Y ahí se dice que él tenía 30 años cuando comienza su ministerio. Entonces tenemos que él tenía 30 años. Ahora, ¿cuánto se dice que duró el ministerio de Yeshua? Desde que él realiza esta inmersión
hasta que es crucificado, ¿cuánto tiempo se cree que pasó? 3 años y medio. 3 años y medio. De hecho, hay dos. Unos que dicen que fue 1 año y medio, o sea, 70 semanas. O bien 3, o sea, que fueron 3 años. Ok, bueno, tampoco tenemos un versículo que nos diga claramente así fueron 3 años y medio, pero la mayoría, por la evidencia bíblica y la evidencia histórica, la mayoría va a coincidir en que fueron 3 años y medio. Ahora, por ejemplo, hay algunos datos que podemos ver. Por ejemplo, en el libro de el Evangelio de Juan, vamos a buscar algunos versos que nos pueden dar algo de luz. Por ejemplo, Juan 2:13, Juan 5:1, Juan 6:4 y Juan 13:1. Repito, Juan 2:13, Juan 5:1, Juan 6:4 y Juan 13:1. Ustedes los pueden anotar, pero básicamente todos estos versículos nos hablan acerca de la festividad del Pesaj. Entonces, dice, pues, quien ha estudiado esto, que después de la inmersión de Yeshua se habla, entre ese tiempo se habla de 4 Pesaj que él vivió, y obviamente pues ya en el último fue donde él fue crucificado. Entonces por eso dicen que fueron alrededor de 3 años y medio por estos Pesaj que se mencionan que se celebraron en distintos eventos durante su ministerio. ¿Okay? Y la otra versículo que toman es la profecía de Daniel, donde se nos habla de un último periodo o semana. ¿De cuántos años? 7 años. Y luego en esa profecía se nos dice que a la mitad de la semana el Mesías sería cortado, o sea, a los 3 años y medio. Entonces otros toman ese versículo o esa profecía para confirmar que fueron 3 años y medio. Entonces ustedes pueden investigar más. Estos, como les digo, no es así claro a detalle que diga que fueron 3 años y medio, pero tomando estas bases y lo que la historia, los historiadores señalan o escribieron acerca de esto, todos coinciden en un periodo alrededor de 3 años y medio. Entonces, como dice la hermana, si él comienza su ministerio a los 30 años y su ministerio dura 3 años y medio de ministerio, eso nos da 33 años y medio, ¿verdad? Ahora, pues, si él tenía 33 años y 6 meses, ¿cuántos meses faltaba para que cumpliera 34 años? 6 meses. Pues 6 meses, ¿verdad? Son periodos igual de 12 meses para poder cumplir un año, entonces faltaba medio año para que él cumpliera los 34. Lo que la escritura sí nos dice, y podemos enseñarle a cualquier persona, es que Yeshua muere en la temporada de Pesaj, en una festividad de Pesaj. Eso sí lo marca la escritura. Juan 13:1, por ejemplo, ahí dice que pues ya iba a ser la fiesta de Pesaj, y es cuando Yeshua sabe que pues ya llegó su hora. Entonces sabemos que la festividad de Pesaj se celebra en el mes bíblico de Abib o Nisan. Nisan, en el mes primero, en el día 15. Entonces algunos lo conocen como Nisan, otros lo conocen como Abib, pero más moderno es como que Nisan. Entonces este mes bíblico de Nisan, que en el calendario bíblico es el primer mes, para nosotros ¿en qué mes cae? Marzo, abril. Marzo, abril, ¿verdad? Marzo, abril, ahí está. Entonces, si él muere a los 33 años y medio, faltando 6 meses para cumplir 34, marzo, abril nos manda a mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Entonces
si contamos desde marzo, nos manda a septiembre, y si contamos desde abril, nos manda a octubre. Y nos manda al mes bíblico ¿Tisri? de Tisri, que es el mes número 7. Bueno, se escribe con una I y una E, ¿verdad? ¿O nomás con una I? Con- Es que lo he visto de distintas formas. Sí. Bueno, entonces nos manda a septiembre, octubre, y es lo que nos acaba de compartir la hermana. Ella lo hizo así, dijo, bueno, él comienza su ministerio a los 30 años, según estas evidencias bíblicas e históricas, su ministerio duró 3 años y medio, entonces él muere a los 33 años y medio, faltando 6 meses para cumplir 34, muere en la festividad de Pesaj, y contando 6 meses más, entonces vamos a septiembre, octubre, y pues Cuando él nació. él habría nacido 34 años atrás en un mes de Tisri, que para nosotros sería septiembre o octubre, ¿verdad? Entonces esta es una forma sencilla. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas? ¿Ya no se nos olvida? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Sí o no? Hablen ahora, callen para siempre. A ver, vamos a ver si quedó claro. Le vamos a preguntar al hermano Memo. A ver, hermano, explíquenos lo que acabamos de decir, si puede, para confirmar que quedó bien entendido. A ver, empezamos con que Yeshua empieza su ministerio a los 30 años. Ajá. 3 años y medio. Los 30 años empezó su ministerio, ¿Sí? duró aproximadamente 3 años y medio. Ajá. Muere de 33 años y medio. 3 años fue una parte de él, 3 años. Ajá. Faltando 6 meses más o menos para cumplir los 34. Y entonces, si él muere en Nisan, más 6 meses, eso nos envía al mes de Tisri. Este es el primer mes y este es el séptimo. ¿Ok? Otra vez. Él comienza su ministerio a los, ¿cuántos años? 30. 30. Y de acuerdo a la evidencia bíblica y histórica, la mayoría coincide que el ministerio, esto es, desde que hizo su inmersión hasta que es crucificado, hasta su muerte, pasaron 3 años y medio. 30 años más 3 años y medio, 33 años y medio. ¿Cuánto faltaba para que cumpliera 34 años? 6 pues meses. 6 meses. Entonces eso nos lleva del primer mes, en donde Yeshua muere, al séptimo mes. En el séptimo mes, en Tisri, él estaría cumpliendo sus 34 años. Entonces esto nos dice que nació en un mes de Tisri, que para nosotros puede ser septiembre, octubre. ¿Okay? Esta es una forma la más sencilla, pues no hay, ahora sí que la escritura no nos señala una fecha de nacimiento. Y quizá podríamos empezar por ahí, porque como bien decía la hermana, en el cristianismo, por ejemplo, se enfatiza muchísimo la importancia del día en que él nace, y le dan, hay canciones y todo respecto a la Navidad y todo esto. Y yo me acuerdo que cuando nosotros comenzamos pues el estudio de raíces hebreas hace como 8 años, yo trabajaba en un lugar, y una vez me acuerdo que me dijeron que iba a ser en Navidad. Ya nosotros estábamos estudiando esto y pues habíamos acordado que ya no íbamos a celebrar Navidad, y yo les compartí, y otra compañera, bueno, era mi jefa, era cristiana, y nunca se me olvida que me dijo, es que qué triste, porque imagínate que a ti te dijeran que este año no te van a celebrar tu cumpleaños, ¿tú cómo te sentirías? Así se siente Jesús, me dijo ella, que porque yo pues iba a tomar esa decisión que este año no lo iba a celebrar. Y en ese momento no supe qué contestar, la verdad, porque fue hace mucho tiempo.
Pero ya después siempre me ha retumbado esa pregunta y yo me quedo pensando, pues ¿en dónde está la instrucción de que yo tengo que celebrarle su cumpleaños? En ningún lugar de las escrituras dice ahí que yo tengo que hacer una celebración por el día en que nació. Y si así fuera, la escritura lo estipularía, como con las festividades que para el Eterno sí son importantes y hay una fecha y hay un mes, ¿verdad? Entonces no le contesté eso, pero ahora lo pienso y digo, y le hubiera contestado, ¿cómo te preocupas tanto por no celebrar algo que ni siquiera está en las escrituras, cuando habiendo fiestas que sí no las ordena la escritura, no las estamos celebrando? Si algo pone triste al Eterno, yo creo que sería eso, y no una fiesta que nosotros inventamos. Pero si lo estamos estudiando es porque obviamente al hablar de una identidad verdadera de nuestro Redentor, pues sí tenemos que echar abajo entre todo lo greco-romano que hay respecto al Jesús griego o Jesús romano, y una de esas cosas pues va a ser su fecha de nacimiento. Entonces, si algún día nos preguntan, podamos dar un dato mucho más exacto. Ahora, como bien decía la hermana Belita desde un principio, es muy sencillo cuando ves que, por ejemplo, había pastores o animalitos y quien dicen que esto sucedió en el invierno, pues saben que el invierno en Israel, al ser una tierra desértica, pues es muy frío, entonces no se acostumbra que haya animalitos de este tipo en el invierno. Entonces muchas cosas así, datos que por lógica quizá podríamos decir no era posible, pero si queremos tener algún otro dato más cercano o alguna otra teoría, está por ejemplo esta y otra que vamos a ver ahorita. Pero bueno, sí enfatizar eso, que no hay tampoco por qué pelearnos por la fecha de nacimiento, pero sí, como si invitamos a cualquier persona a investigar un poquito más, y no digo que en escritos de ninguna denominación ni de ninguna religión, simplemente ahí en Google, en documentos históricos, pues van a ver quién estableció esta celebración en ese día, por qué razón y qué era lo que se celebraba en los 25 de diciembre a lo largo de la historia, y pues van a encontrar historia de los dioses romanos y todo esto. Ahora, si no nos queremos meter mucho a detalle en esas cosas, simplemente si queremos hablar sin hablar ni de Navidad, ni de si fue engaño o no, y de todas esas cosas que se impusieron, ni quién lo hizo, ni nada, pues simplemente podemos mencionar esto que estamos viendo aquí. Nada más mencionamos esto, esta posible teoría mucho más real o cercana, y la otra que vamos a ver ahorita, y pues ya con eso estamos compartiendo la información, sin necesidad de, pues no de atacar, pero sí que a lo mejor las otras personas se pueden sentir atacadas. Entonces nada más compartirles la información y hasta ahí. Y hay otra teoría que está un poquito más complicada, les digo, esta es como la más sencilla, que nos lleva a la misma fecha. Si alguien me regala una servilleta o algo, creo que por ahí hay un pañuelito. Ah, ya vi el borrador. No, ya. Gracias. Bueno, pongan atención porque vamos a ver la otra, ¿ok? Bueno. Esta sería como la forma calculada en base a la muerte de Yeshua y el periodo de su ministerio. Pues ya les di los versículos, les di el versículo de Lucas 3:23, donde hablaba de que Yeshua inicia su ministerio a los 30 años, les di el de Juan 13:1, que es donde dice que él muere en una festividad de Pesaj, y les dije que los 3 años y medio lo basan en las 4 Pesaj que se mencionan durante el ministerio de Yeshua, que se encuentran en Juan, y la profecía de las 70 semanas de Daniel, por si les faltó algún versículo. Muy bien. Ahora vamos con la segunda forma. Esta segunda forma se calcula. ¿Está la mano? No, pensé que le decía así. Bueno, esta segunda forma se calcula
en base al anuncio del nacimiento de Yohanan el Inmersor o Juan el Bautista. Entonces, esta se calcula de esa forma. La primera fue en base a la muerte y el tiempo de su ministerio, y esta es en base al nacimiento, bueno, al anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Vamos a ir a Juan, este sí les voy a pedir que lo vayamos leyendo, a Juan capítulo 1, verso 5, por favor. Juan 1, verso 5. La luz resplandece en la tiniebla y la tiniebla no puede extinguirla. Ah, sí, Lucas 1, 5, perdón. Cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías, y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Ok, es un sacerdote llamado Zacarías. ¿Qué más vimos ahí respecto a un turno o una clase? A ver, vean bien. Miembro del grupo sacerdotal de Abías. Grupo sacerdotal, ¿cómo dicen otras versiones respecto a Zacarías? De la división de Abías. División, ok. Clase, muy bien. Mi padre es De la clase, división, grupo sacerdotal. Muy bien. ¿De la clase de quién, hermanos? De Abías. Abías. Ok. Pongan atención para que no nos vayamos a confundir. Hasta aquí tenemos a un sacerdote llamado Zacarías que pertenecía a la clase de Abías. Ahora, ¿qué quiere decir eso de las clases? Vamos a continuar leyendo los versos 8 y 9, ahí en el mismo capítulo, por favor. Cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo, porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Muy bien, entonces los sacerdotes dicen que ministraban en el templo por turnos, ¿ok? Por turnos, según vemos ahí. Entonces, ¿de qué se trataban estos turnos? Estos turnos los encontramos instituidos por el rey David en Primera de Crónicas 24. Si quieren comprobarlo, les estoy dando el paso. Primera de Crónicas 24. En ese capítulo se nos dice que los hijos de Aarón, los levitas, iban obviamente a ser sacerdotes, iban a ofrecer su servicio al Eterno, pero lo iban a hacer por turnos. Y el rey David, Primera de Crónicas 24 dije. Sí. Y el rey David instauró estos turnos, y si alguien fue al pasaje, dígame por favor cuántos turnos eran. Primera de Crónicas capítulo 24, ahí dice cuántos turnos 24. se instituyeron. Muy bien, 24 turnos. ¿Ok? 24 turnos. Entonces, no iban a servir todos al mismo tiempo, sino que se iban a dividir. Por eso vemos que esta forma de servicio o esta organización todavía permanecía vigente en tiempos de Yeshua. Por eso el verso que acabamos de leer en Lucas nos dice que Zacarías estaba ministrando y sirviendo de acuerdo a su turno y de acuerdo a su clase sacerdotal. Entonces ahí en Primera de Crónicas 24 aparecen quién era la clase del primer turno, quién era la clase del segundo turno, del tercer turno, del cuarto turno, y vamos a ver si logran encontrar qué turno correspondía a Abías. A ver, busquen ahí el octavo. Muy bien. Entonces eran 24 turnos y a la clase de Abías le correspondía el octavo turno. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver cómo funcionaba esto.
Entonces, si ustedes investigan, vamos a ver unos versículos. Segunda de Reyes 11:9. Tengan ahí lista su Biblia. Segunda de Reyes 11:9 para confirmar esto de los turnos. Segunda de Reyes. 11:9. Así que los comandantes hicieron todo, tal como el sacerdote Joiada les había ordenado. Los comandantes se encargaron de los hombres que se presentaban para su turno ese día de descanso, así como de los que terminaban el suyo. Los llevaron a todos ante el sacerdote Joiada. Muy bien, entonces ahí en ese versículo se toma que los sacerdotes comenzaban su turno en un Shabbat y concluían su turno en un Shabbat. O sea, era una semana completa la que cada sacerdote servía. Primero el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, quinto, sexto, séptimo, así hasta llegar a los 24. Y luego se volvían a empezar los turnos. Toda una semana completa servían de acuerdo a lo que encontramos en algunos versículos y en la historia. Ahorita vamos a ver que otros dicen que eran quincenas, pero ahorita lo estamos viendo desde semanas. El mío dice ¿Mande? mi versión dice que iban los sábados. Sábados dice. Dice el servicio, dice tanto a los que estaban de servicio el sábado como a los que estaban Sí, libres. dice como que entraban en el Shabbat y salían al otro Shabbat donde entraba el otro sacerdote y así. Toda esa semana iban a estar sirviendo. Y bueno, eso lo podemos comprobar también en otros versículos. Por ejemplo, Primera de Crónicas 9:25 dice que los porteros estaban toda una semana. Esos eran los porteros, no los sacerdotes, pero pues como que se asume que si ellos estaban organizados así de Shabbat a Shabbat, pues los sacerdotes también. Y en Levítico 8:33, también dice que los sacerdotes eran consagrados completamente una semana al Eterno. Entonces, vamos a apuntar aquí los meses. Y lo que se dice es que los turnos empezaban a partir de la primera semana a partir del mes de Nisan, que era el primer mes. Entonces tenemos el primer mes, el segundo mes, tercer mes, cuarto mes, quinto mes, sexto mes, séptimo mes, octavo, noveno, décimo, onceavo, Doceavo. ahí está. ¿Se saben los nombres de los meses bíblicos? A ver, Nisan y después Nisan y luego ok, muy bien. Ok. El quinto es Aviv. Ajá. Llamamos el cuarto. Y ya el segundo, Sivan el tercero. Y ahora nos falta el octavo, el noveno, el décimo, el onceavo, el décimo. Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Ab, Elul, Tisri, ¿qué más? Uno, pero ¿cuál? ¿El de Sí, Hanukkah cuál es? Heshvan o Hesban. El de Hanukkah que es el último. El de Hanukkah no es el último. ¿El No. último cómo se llama? El doceavo. El último. ¿No se sabe? Adar. Adar. No, Sigue el Hezban, Hesban y después Kislev. y luego Tebet, Tebet y después son los que se parecen. Shevat. Shevad o Shevet. Shevat. Sí, está como que de las dos formas. Y Adar. Bueno, tarea, aprenderse los meses bíblicos con estos nombres. Ay, la hermana sabe por qué, la hermana Leila. ¿Alguna vez nos encargó esta tarea? Como que la mente se resiste, pero no es. Ah, bueno, ¿y en qué mes estamos ahorita? En Muy bien, empezamos, ya estamos cerca de las altas convocaciones. Pero bueno, no es el tema. Entonces aquí tenemos los 12 meses, ¿ok?
Y les digo, se cree que los turnos empezaban en el mes de Nisan por semana. Y las únicas semanas que, como vamos a decir, se saltaba el turno era el de las grandes festividades. Pues la semana de las festividades de Pesaj, todos los sacerdotes servían. Lo mismo en la de Shavuot y lo mismo en la, y creo que es la de Sukkot. Bueno, entonces, sí. Y estos turnos pues iban a dividir a lo largo de todos los meses. Entonces dijimos 24 turnos, un turno por semana, excepto los turnos de las santas convocaciones, y a Abías le correspondía el octavo. Entonces aquí en Nisan había más o menos como 3 turnos, porque vamos a suponer que son 4 semanas por mes. Entonces aquí tenemos que quitar el de la semana de Pesaj. Entonces vamos a decir que aquí quedaban como 3. Y luego aquí vamos a suponer que eran otros 4, entonces van 7. Y vamos a decir que a Zacarías le correspondía como en Sivan, ¿ok? Aquí estaba el turno de Zacarías, aquí lo encontramos. Aquí encontramos a Zacarías. Ahora, él dice que terminó todo su turno, y hasta que terminó su turno, obviamente pues fue con su mujer y concibieron. Entonces vamos a suponer que le tocaba la primera semana de Sivan, y entonces Johanan el Inmersor es concebido como hasta la segunda semana aproximadamente de Sivan. ¿Hasta aquí hay dudas? ¿No? ¿Está bien? ¿Sí? A ver, les voy a preguntar. 24 turnos, el turno era por semana de Shabbat a Shabbat. ¿A Zacarías le correspondía cuál turno? Octavo. El octavo, y los turnos comenzaban en Nisan. Entonces, de acuerdo, si quitamos la semana de Pesaj, a Zacarías le correspondía servir en el mes de Sivan por primera vez, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces, porque era el octavo turno. Y él recibe el anuncio, les digo, cuando él está sirviendo, pero obviamente tenía que ir con su mujer y pues ya iba a quedar embarazada. ¿Ok? Entonces, las escrituras nos dicen que el ángel le da este anuncio, y luego, meses más tarde, ese ángel da el anuncio del nacimiento de Yeshua. Pero ¿cuánto tiempo pasó? ¿Qué nos dice la escritura? 6 meses. 6 meses pasaron, y era la diferencia de edad entre Johanan y Yeshua. Entonces estábamos en el mes de Sivan. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kislev. Eso nos lleva al mes de Kislev. Para nosotros el mes de Sivan nos puede caer como en junio, más o menos, ¿no? Dependiendo. Nos puede caer como en junio. Y Kislev, que es normalmente cuando celebramos Hanukkah, ¿como en qué mes nos cae? Pues en diciembre. Para nosotros es diciembre. Abajo. Ay, diciembre, aquí está. Para nosotros es diciembre. Entonces ahí están los 6 meses. Y después, si a partir de Kislev contamos, ¿cuánto tiempo dura un embarazo? 9 meses. 38, 40 semanas más o menos. Entonces ya nos podemos ir ahí como que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y todavía podemos llegar como hasta Tisri. Vamos a suponer que fueran de 4 semanas, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 38, podemos llegar todavía hasta Tisri, que es el mes que nos mandaba también la teoría anterior, que para nosotros sería otra vez septiembre, octubre. ¿Ok? Entonces, ahí nació. Nos manda más o menos a la misma temporada. Luego lo de Sukkot. ¿Mande? Luego lo de Sukkot también. Ajá, bueno, ahorita vamos a ver. Entonces, de las dos formas llegamos más o menos a la misma temporada, a los mismos meses. Hay quien dice, y se lo van a encontrar, que los turnos no eran semanales, que eran quincenales. Entonces,
que pues les correspondía servir si fueran quincenales, vamos a suponer que eran 2 sacerdotes por mes. Entonces 2, 4, 6, 8. A Zacarías, si hubiera sido de esa forma, a Zacarías le hubiera correspondido servir como en el mes de Tamuz. Entonces, de la misma forma, Tamuz para nosotros también puede ser como que junio, julio. Así como Pesaj puede ser marzo, abril, así también estos meses de Sivan, Tamuz, pues puede ser junio, julio, dependiendo. Entonces hay una diferencia ahí, pero si volvemos a hacer el cálculo, otra vez vamos a llegar más o menos a la temporada de Tisri, septiembre, octubre. Entonces, bueno, eso ya no es tan relevante, más o menos vamos a la misma temporada. Y si nos ponemos a pensar qué sucedió o qué sucede en esa temporada de festividades, pues sabemos que está la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de Yom Kippur y la fiesta de Sukkot. Y vamos a terminar entonces leyendo estos versos. Búscanlos por favor. Lucas 2:10, Juan 1:14. Bueno, perdón, Lucas del 2 del 7 al 10 y Juan 1:14. Lucas 2 del 7 al 10. Ajá, ¿quién tiene Lucas? Que quiera participar. Dio a luz a su hijo el primogénito y lo envolvió con bandas de tela y lo sacó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en el lugar de alojamiento. También había en aquella misma zona pastores que vivían en campo raso y guardaban las vigilias de la noche sobre los rebaños. Y de repente el ángel de Yahweh estuvo de pie junto a ellos y la gloria de Yahweh se centelló en derredor de ellos y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque miren, les declaro buenas nuevas de un gran gozo que todo el pueblo tendrá. Ese está el 10, ¿verdad? Sí, ya. Ok, entonces en el primer versículo, en el 7, encontramos que Yeshua estaba en un pesebre, dice ahí, en un pesebre, pero siempre se nos ha pues vendido la idea que hacía mucho frío y que lo mandaron a un pesebre con animalitos ahí. Imagínense un bebé con animalitos ahí por los lados, o sea, no es lógico. Pero bueno, nos comparten eso, pero cuando vamos a versiones más antiguas vemos que esa palabra pesebre realmente pues es una traducción que no es la mejor, sino que en el hebreo dice algo más así como referente a ramas, enramadas y lo que tiene que ver con un azúcar. Entonces por eso muchos dicen que Yeshua nace en la festividad de Sukkot y no en un pesebre, sino en un azúcar, que ya sabemos que pues es porque estaba muy lleno, porque todas las personas subían a Jerusalén a celebrar la fiesta. Y estaba muy lleno porque todas las personas habían subido a celebrar la fiesta. Y también en el verso número 10 vemos que en la noticia el ángel menciona la palabra gran gozo. Y esto del gozo o esto de gran gozo es muy particular de la festividad de Sukkot, porque sabemos que se le llama la fiesta del gozo, del gran gozo. Sí, de la alegría, del gozo, es una fiesta muy alegre. Entonces, este mensaje, estas palabras que se están utilizando son como una referencia del lenguaje que se utiliza en Sukkot. Y dice ahí que el nacimiento de Yeshua iba a traer gran gozo, lo que estaba ocurriendo ahí. Y el otro versículo era Juan 1:14. ¿Sí? Dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Ok, esa palabra que aparece ahí como habitó, ¿me la pueden leer en alguna otra versión? En Juan 1:14, habitó. Ajá, algunas versiones más correctas, bueno, más bien más antiguas o más apegadas al hebreo, dicen tabernaculizó. En la mía dice moró en tienda.
Moró en tienda. Ok. Literalmente del hebreo, moró en tienda. Moró en tienda. Entonces ahí sabemos que las sucas pues eran habitaciones temporales, moradas temporales, como una especie de tienda. Y según el verso que vemos aquí, también se le llama la fiesta de los tabernáculos. Y aquí en algunas versiones más antiguas dice que Yeshua, en lugar de habitó entre nosotros, dice tabernaculizó entre nosotros, haciendo referencia a su nacimiento y utilizando el lenguaje de la fiesta de Sukkot. Tabernaculizó, o como dice la versión de Sergio, moró en tienda. Moró en tienda entre nosotros. ¿Y qué se está haciendo? Otra vez utilizando el lenguaje de Sukkot. Entre nosotros. Para hablar acerca de su nacimiento. Y luego me manda un versículo de Apocalipsis que dice: mira, la tienda de Dios está con la humanidad. Dice, y Él residirá con ellos y ellos serán su pueblo. Ok, también se está utilizando una referencia de una tienda o una morada temporal, que es lo que son las sucas. Entonces, pues si investigamos más a fondo no podemos tener, repito nuevamente, una fecha exacta, pero sí estas dos formas que acabamos de ver nos mandan más o menos a la misma temporada, que es la temporada de la celebración de la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta de Sukkot, o la fiesta del gran gozo, y los versos que vimos ahorita pues parecen ser referencias a ello. Entonces obviamente tiene mucho más sentido que el Eterno utilizara sus festividades para para que el Mesías, quien todo su ministerio se desarrolla alrededor de las fiestas y él es el cumplimiento de todas las festividades, pues viniera en una festividad propia del Eterno. Y bueno, aquí también es importante mencionar como dato adicional que si Yeshua nace en Kislev, aunque bien sabemos que Hanukkah no es una fiesta ordenada por el Eterno, pero sí cuando se hace el anuncio, también a Yeshua dice como que va a venir la luz al mundo, y pues y sabemos que Hanukkah es una festividad que habla precisamente acerca de las luces. Cuando se da el anuncio, y si esto coincide, pues pudo ser alrededor de la festividad de Hanukkah, utilizando el lenguaje propio de la festividad de Hanukkah y hablando de Yeshua como la luz del mundo en el anuncio que iban a hacer, porque ahí apenas iba a ser concebido, y ya cuando nace pues puede ser en Sukkot, utilizando el lenguaje de la festividad de Sukkot. Entonces estas son pues formas o teorías mucho más reales, más aceptadas, más apegadas a las escrituras. No tenemos la fecha exacta, pero podemos estar seguros que fue alrededor de esa temporada de fiestas. Entonces, bueno, antes de terminar, hermanos, ¿tienen algo adicional que compartirnos? ¿Algo que han investigado? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Otra cosa que quieran agregar a la clase? Pues yo había escuchado un comentario así de que cuando dice que no encontraron morada era porque pues como igual como en diciembre que todos andan con las compras navideñas, que comprando y comprando. Entonces si pasaban también todos andaban de que oye, consigue una azúcar y oye, y esto y madera y todo. Sí, porque todo y había gente que se dedicaba a hacer azúcar, entonces les compraba la azúcar o les rentaba la azúcar, no sé, en aquellos tiempos. Entonces ya no había y ellos ya no tenían dónde habitar temporalmente y ya mejor encontraron ese pesebre ahí. Como Cancún en diciembre. Está todo lleno. Sí, que las cabañitas, no, pues ya no hay, nada más queda aquí. Pues ahí se fueron a meter. Y Jerusalén en Sukkot. Sí, se han visto fotos o videos de las fiestas en Jerusalén, un Pesaj o un Sukkot o cualquiera de las festividades, Yom Kippur, Yom Teruah, pues más o menos se pueden dar una idea de cómo se llenaba en aquellos días, cuando realmente todos los de todas las ciudades cercanas, incluso lejanas, porque hemos visto las peregrinaciones que hacían en el libro de los Salmos, todos iban y celebraban las fiestas a Jerusalén. Entonces eso nos hace sentido de por qué estaba tan lleno y no encontraron un lugar, como dice ahí.
tiene un poquito más de sentido. ¿Alguien más, hermanos, que quiera agregar algo? ¿Tengan alguna pregunta, comentario? Bueno, yo lo único. ¿Sí? Hermana Leo. Ahorita que mencionaban lo de Juan 1, que otra palabra era de habitar, era Tabernacularizar. Me acordé precisamente que habíamos estudiado que cuando el Eterno le ordena a Moshe iniciar en la construcción del Mishkan, pues fue más en ese mes, en Tishri, también, y más o menos porque él bajó del Sinaí como el 10 y como el 15 empezaron a traer las ofrendas para la construcción, y el Eterno dijo que él iba a habitar con nosotros en esa fiesta. Entonces, pues tiene mucha relación. También era profecía para decir Yeshua iba a venir. Ok, muchas gracias, hermana, por el dato. Muchas gracias por aportar a la clase. Sí. Yo tengo una duda porque yo lo pienso más en cuestión de espacio, o sea, si el Mesías nació en Belén de Judea, pero la fiesta se celebraba en Jerusalén, mi pregunta es, o sea, ¿qué tan cercano estaba Belén de Jerusalén para irse hasta allá? Por lo mismo, porque yo lo pienso más, por ejemplo, como si fueran no es lo mismo, pero es un ejemplo que quiero dar, como los Juegos Olímpicos, que a veces en una sola ciudad no puede albergar tanta gente. Entonces, pues tienen que moverlo tantito a una ciudad cercana para que acoja a los deportistas o la disciplina que se tiene que participar. Entonces, es lo que tengo algo de duda en ese sentido, si se tenían que salirse hasta Belén por la inmensa cantidad de gente o de espacio ya ocupado para su casa. Yo creo que sí era una ciudad ahí cercana. ¿Qué tan cerca? Ah, están pegaditos. Ahí está. A ver, ahí pasen por ahí la imagen, compártanla. Dice Iván que si Yeshua nace en Belén de Judea, en esa ciudad, y la fiesta se celebraba en Jerusalén, que qué tan lejos estaba. Estaba muy cerquita. Y ya vemos ahí que estaba bien cerquita. A lo mejor algo así como Reynosa, Río Bravo, no sé, para darnos una idea. Estaba bien cerquita. Entonces sí estaba cerquita y tal vez no encontraron lugar en Jerusalén, pero sí pudieron hacer su suca Belén, en Belén. A Río Bravo. Muy bien, hermanos, bueno, pues con esto vamos a concluir la clase. Si ya no hay nada más, bye, hermanos, que les vaya bien. Sigan repasando e investigando. La próxima semana les voy a preguntar y espero que no se les haya olvidado esto de los turnos, que lo tengamos ahí, lo podamos explicar pues más sencillo. Así, 24 turnos, octavo turnos, todo, pero sencillo. Bueno, hermanos, gracias a quienes nos acompañaron virtualmente. Nos vemos más tarde.